nuestra última, como bien nos lo comenta nuestro coordinador, así que vamos a trabajar el tema que está preparado para el día de hoy. Ahí les voy a compartir la presentación, denme un segundo. Y creo que ya estamos compartiendo. Listo, ya estoy compartiendo. Ok, en nuestra última sesión nos toca poder trabajar cultura de servicio, evaluación y mejora continua. ¿Ok? Entendiendo que cuando hablamos nosotros de cultura de servicio, nos referimos o nos toca estudiar, bueno, revisar también ya toda la parte interna de la empresa, porque ya hemos hablado del trabajador hacia el cliente y de cómo son los clientes y qué tipo de clientes tenemos y qué problemas presentan los clientes, cómo abordar esos problemas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver desde la interna del negocio cómo debería funcionar o qué enfoque debería tener hacia el colaborador primero, para que luego todo lo que preparen para el cliente pueda funcionar correctamente. Hemos hablado también en otras sesiones y hemos mencionado, por ejemplo, sobre que la responsabilidad sobre la buena atención o el buen servicio no depende exclusivamente de quien le da la cara al cliente, ¿no? Sino que hay otros elementos detrás que definitivamente son importantes y que también deberían ser considerados dentro de la cultura, dentro del servicio, dentro de la calidad, pero no a nivel externo, sino desde la interna del negocio. Así que en un mundo, como dice la diapositiva, altamente competitivo, la calidad en el servicio se ha convertido en un factor diferenciador clave para las empresas. La cultura de servicio, la evaluación y la mejora continua son componentes esenciales para garantizar una atención excepcional y que también puedan fidelizar a los clientes. Ahora, vamos a ver qué cosa es la cultura de servicio. Vamos a ver un poquito a qué se refiere, de qué trata y cuál es su importancia también dentro de la atención al cliente. Veamos. Cuando hablamos de cultura de servicio, nos referimos a que es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que una empresa adopta para poder garantizar una atención excepcional y es un pilar fundamental de la identidad corporativa y debe ser promovida por todos los niveles de la empresa. ¿Qué significa esto? Que la calidad del servicio o el buen trato, la buena asesoría, el buen acompañamiento no depende exclusivamente de quien le da la cara al público o no es el único que debe comprometerse, sino que dentro del negocio absolutamente todas las áreas involucradas deben también tener este compromiso y poder trabajar de manera coordinada para que realmente esto se pueda mostrar o el cliente lo pueda recibir tal cual la empresa lo tiene planificado, ¿no? Como estrategias de repente en cuanto a calidad de servicio. Ahora, hay algo que es importante y hay que tenerlo muy presente y es la experiencia del colaborador. Si bien es cierto, estamos hablando que no somos los únicos responsables de poder darle un buen servicio al trabajador, perdón, al cliente externo, pues desde adentro del negocio, así como importa la experiencia del cliente externo, también importa una experiencia interna, que es la del cliente interno. Y cuando hablamos de cliente interno, nos referimos a los trabajadores que formamos parte del negocio, ¿ok? Y no me refiero por experiencia a la cantidad de trabajos por los que haya pasado el trabajador o al currículum que pueda tener esta persona, sino me refiero a cuál es esa percepción que tenemos los colaboradores de nuestro negocio, ¿no? ¿Cuál es esa imagen que percibimos? ¿Cómo nos sentimos dentro del negocio? ¿Estamos comprometidos? Sí, ¿por qué? A lo mejor, ¿qué me motiva a mí internamente? Puede que sea que tenga un buen equipo de trabajo, que tenga un buen liderazgo, o sea, un buen jefe, ¿no? Que tenga buenos beneficios de repente, que se respeten mis tiempos, entre otras cositas más, a lo mejor, ¿no? Si es que tengo todo eso, pues probablemente eso me sirva para yo estar motivado, para estar comprometido, para enfocarme también en darle un buen servicio al cliente externo. Pero si detrás, ¿no? A la interna, tengo todo lo contrario, tengo un jefe que por ahí no me trata de manera correcta, el clima laboral es muy complicado, siempre hay gritos, entre compañeros no se llevan bien, tal vez por ahí,
¿no? Hay mucha competencia interna, hay mucho chisme, muchas cosas muy complicadas dentro del negocio, pues probablemente ese colaborador no va a estar preparado o no se va a sentir bien para poder brindarle una atención correcta al cliente, ¿no? Y el cliente tal vez no va a decir, oye, a lo mejor el trabajador me trata de esta manera porque pues dentro de su trabajo puede que su jefe no le hable bien o puede que a lo mejor no le estén pagando bien. No, al trabajador, o perdón, al cliente, como lo hemos hablado anteriormente, es en lo último que piensa, ¿no? Porque el cliente quiere ser bien atendido, quiere un buen trato, quiere una amabilidad, quiere una serie de cosas positivas. Entonces, por eso es importante que para que el trabajador pueda reflejar todo lo positivo hacia el cliente externo, primero debemos cuidar a nuestro principal activo, que es nuestro colaborador. Tal vez algunos de ustedes tienen algún negocio o van a poner un negocio más adelante de repente, o están trabajando en una empresa, o van a tener un equipo de trabajo a futuro, esperemos que sea así, pues es importante no solo pensar en lo que, en ese punto fijo que muchos negocios tienen, ¿no? Que es vender, 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 captar y captar y captar, ganar y ganar y ganar. Que está perfecto, ¿no? Por supuesto que el negocio vive de las ganancias, vive de los clientes, pero para que eso pueda ser sostenible a través del tiempo y tú puedas vender y vender y ganar y todo lo que tú quieras a nivel de ingresos y rentabilidad, pues digamos que tienes un equipo detrás que se encarga de que esto pueda darse de esa manera y no puedes pretender que tu equipo por sí solo trabaje, sea a ojos cerrados y todo sea bueno, ¿no? Porque por dentro deberías preocuparte por ellos, prepararlos para que realmente puedan entregarte el resultado que tú como negocio esperas de ellos también. Entonces, hay toda una preocupación que debe existir dentro del negocio para poder decir, oye, sí, en mi negocio le damos un buen servicio al cliente, pero ¿y tu cliente interno? ¿Cómo lo tratas? ¿No? A tu colaborador lo reconoces, tu colaborador tiene la posibilidad de poder crecer dentro del negocio, porque todo eso suma, todo eso habla de qué tan satisfecho yo me pueda sentir en mi negocio. Si estoy en una empresa en la que no veo nada de eso, pues probablemente me vaya a trabajar de mala gana, solamente vaya por el sueldo, ¿no? Vaya por nada más por el salario y no me preocupe más que eso, más que ir, cumplir mis horas, que me paguen mi sueldo a fin de mes y atiendo como puedo, pues, ¿no? Entonces, esa no es la consigna, sino todo lo contrario. Por eso es importante que podamos incluir algunos aspectos como, por ejemplo, el ambiente laboral, la cultura organizacional, las oportunidades de desarrollo, que el trabajador pueda ver que dentro del negocio puede crecer también, que si bien es cierto, hoy puede estar en un puesto muy inicial, pero que con el tiempo puede ir ascendiendo. Y también la relación con su líder, ¿no? Con su jefe, con su supervisor, cómo es este tipo de trato. Hay muchos negocios, no sé por ahí qué jefes han tenido ustedes o qué jefes puedan tener a lo mejor más adelante, pero hay todo tipo de jefes, ¿no? Jefes con los que nos llevamos bien y jefes con los que de lejitos nomás, ¿no? Y por ahí puede que hasta miedo me dé a hablarle porque no sé cómo va a reaccionar. Entonces, imagínense toda esa tensión como trabajador, ¿cómo podemos pretender darle un buen servicio al cliente si el trabajador por dentro está pero estresado, tensionado por todo lo que se vive dentro del trabajo? Entonces, no hay coherencia, ¿no? Entre lo que le estoy pidiendo al colaborador y entre lo que le estoy entregando como negocio. Entonces, todo debe ir de la mano como tal, para que pueda tener un desempeño correcto, un desempeño adecuado dentro de su día a día. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque colabora, es sencillo, ¿no? Porque colaboradores satisfechos, motivados, pues le van a brindar un buen servicio al cliente. Un colaborador que no está motivado, que no se siente bien, o como les contaba, solo va por su sueldo, solo va por su salario, que puede ser el caso de muchos de repente, puede que durante toda nuestra experiencia laboral hayamos estado dentro de esa situación, ¿no? Y yo me incluyo, en algún momento estuve en esa situación en donde estuve en una empresa en la que el clima era muy complicado, en donde tal vez mi puesto o mis funciones no eran específicamente atender clientes, un poco más de la interna, parte administrativa, pero
vivir un ambiente muy complejo, tal vez lo único que te motiva es tu sueldo, ¿no? Y no la posibilidad de poder crecer, tal vez sí la posibilidad de aprender, que es lo que también debería motivarnos por sobre todo, pero no es lo único que debería pasar por nuestra mente, ¿no? Porque pues no vamos a un trabajo para que nos exijan atender bien a nuestros clientes y por dentro nos estén gritando, nos estén coercionando o amenazando de repente con despedirnos o desvincularnos si es que no llegamos a nuestras metas de venta, a lo mejor, o de captación, como en muchos negocios sucede, ¿no? Ahí el colaborador no se va a sentir ni motivado, ni satisfecho, ni comprometido, ni si le preguntan por ahí de repente, oye, ¿qué tal tu trabajo, no? O como decimos en Perú, oye, ¿qué tal tu chamba? Tal vez la respuesta sea, ay, la verdad es que si es fin de semana por ahí y nos preguntan eso, tal vez nuestra respuesta sería, no quiero ni que amanezca, ¿no? No quiero ni que sea lunes, porque con solo pensarlo ya me estreso. Entonces, no debería ser esa la respuesta, ¿no? Si es que es entendible cuando, pues, no hay todo lo que hemos mencionado, pero sí, debería pasar todo lo contrario, ¿no? Uno debería sentirse motivado por el ambiente de trabajo que tiene, por los compañeros, por la jefatura, por la oportunidad de poder aprender constantemente, por las responsabilidades que puedan asumir también, por los retos, desafíos que te pueda poner la empresa a nivel personal y a nivel profesional también. Pero hay de todo tipo dentro del mundo laboral. La idea es que si es que ustedes en algún momento tienen a cargo un equipo, estemos del lado correcto, ¿no? Y no del lado en la cual a lo mejor nos creemos más que los colaboradores porque no estamos haciendo bien las cosas desde esa perspectiva. Y tampoco no vamos a tener resultados, como les comentaba, sostenibles, porque el trabajador puede que bajo esa, bajo esa modalidad puede que sí te rinda, ¿no? Puede que sí te entregue los resultados como tal. Y por eso mucha gente y muchas jefaturas van por la vida tratando de esa manera a los trabajadores, porque sí les genera resultados. Pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de el trabajador estresado, como les comentaba, porque tenga una sobrecarga laboral tal vez. Entonces, no es la idea, no es necesario llegar a esos puntos para poder obtener resultados, ¿no? Eso ya está totalmente demostrado. Tal vez lo que tienes con eso es que sí, el trabajador te puede dar el resultado que esperas 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero apenas puede ese colaborador, lo primero que va a hacer es cambiarse de negocio, ¿no? Irse a otra empresa, o a lo mejor en los tiempos que tenga disponibles, va a estar buscando otras convocatorias porque ya no tolera estar más dentro de tu negocio o dentro de tu ambiente laboral. Por eso siempre hay que verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, una empresa no puede ofrecer una cultura de servicio sólida si sus colaboradores no están alineados con la visión y los valores de la empresa. Para poder tener una cultura sólida y que el trabajador realmente se preocupe por el cliente y nos pueda dar todo lo que esperamos de él con referencia hacia nuestro cliente externo, pues hay que empoderar a nuestros clientes y también a nuestros colaboradores, principalmente a nuestro cliente interno, ¿no? El colaborador como tal, hay que empoderarlo. Ahora, ahí les pregunto, para que podamos tal vez participar un tantito, ¿a qué nos referimos si yo les digo, por ejemplo, hay que empoderar a nuestros colaboradores? Porque es un término que dentro del argot diario, a lo mejor, se suele escuchar mucho, ¿no? Sobre el empoderamiento en general. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿a qué me refiero con el empoderamiento del trabajador? ¿A qué creen que me estoy refiriendo? Analicemos ahí un poquito. ¿Qué cosa es el empoderamiento del colaborador? Porque es una palabra que la escuchamos mucho en redes, en noticias, en el día a día, de repente, el empoderamiento, ¿no? Hablamos del empoderamiento femenino, pero también hablamos del empoderamiento masculino. Entonces, ¿a qué nos referimos con el empoderamiento del trabajador? ¿Será algo que pueda servir para el negocio? Pues que simplemente es una palabra que está de moda y ya está. A ver, ¿a qué me refiero, chicos, cuando hablo sobre el empoderamiento? ¿Alguien por ahí en el chat? A ver quiénes están conectados, veamos. Dentikits, que no me acuerdo el nombre, perdóname. Sé que en alguna clase me lo dijiste, de esto sí me acuerdo, pero no el nombre en específico. Katia, Laura, Osley. ¿A qué nos referimos cuando hablamos acerca de el empoderamiento del colaborador? Que es algo importante.
¿no? Porque pues hoy en día el nivel de entusiasmo que le pueda poner el colaborador a sus funciones tiene que ver mucho con la capacidad que le entregamos nosotros a nivel de autonomía del colaborador, que a eso se refiere el empoderamiento, ¿no? A darle la autonomía, o como a veces yo le digo a los chicos, tienen que creérsela, porque si ustedes no se la creen, el cliente se los va a comer con todo y zapatos, ¿no? Quienes deberían saber más que el cliente son ustedes, pero si ustedes, teniendo las herramientas, por ahí las repasan un ratito y después las dejan en el olvido, por ahí el cliente que viene y sabe más que ustedes o investiga más que ustedes, se los come con zapatos y todo. Entonces, ustedes tienen que creérsela, porque si no, por ahí tenemos algunas debilidades muy visibles. Así es, la seguridad que tenga el colaborador, como dicen en el chat, ¿no? Importantísimo poder brindarle esa seguridad, pero para poder brindarle esa seguridad o la información, bueno, sí, la información con claridad sobre los procesos del negocio, es eso, es poder informarle al colaborador, que tenga clara absolutamente todas las cosas y cómo se mueven también las cosas dentro del negocio, sobre todo los procesos, ¿no? Para que no tenga la posibilidad de dudar siquiera frente al cliente y tenga la seguridad plena de que lo que él está haciendo y que la información que está transmitiendo es correcta. Así es, resolver problemas también con buenas decisiones, no es darle las herramientas al colaborador, no es ponerlo a trabajar en su primer día y mandarlo ahí a que haga las cosas y sabrá Dios cómo lo hace, ¿no? Porque para eso lo estoy pagando, porque haga bien las cosas. No va por ahí, sino es que previo a eso hay que darle toda la información necesaria para que el colaborador, como les comentaba, tenga la autonomía de poder realizar correctamente sus funciones. Y ahí es donde muchos negocios fallan. Segundo, la capacitación continua, que es importantísimo, ¿no? Pero no es que simplemente te capacito y ya está. Muchos negocios hacen eso, te capacito porque por ahí identifico a lo mejor las debilidades que como equipo podamos tener, contrato a alguien para que los pueda capacitar, se reúnen a la capacitación, se acaba esa capacitación y el día siguiente regresamos a trabajar como si ayer no hubiera pasado nada, ¿no? Como si ayer hubiera sido un día cualquiera. Entonces, no se pone en práctica lo que se aprende dentro de la capacitación. Y es importante que si el negocio o la empresa está invirtiendo en nosotros como colaboradores, o nosotros como negocio estamos invirtiendo en nuestros colaboradores también, pues poder medir el resultado de esa capacitación, poder evidenciar los cambios que estamos esperando y no solamente capacitarlos por cumplir y ya está, ¿no? Sino que realmente pueda ser consciente el colaborador de por qué se está realizando este taller, este evento, de repente esta reunión o esta charla, para que él pueda tener cada vez mayores habilidades, mayores herramientas como tal y las ponga en práctica dentro del negocio y esto se refleje en el servicio que reciben nuestros clientitos. Número 3, reconocimiento y motivación, por supuesto es importante también, y ayuda también al empoderamiento, ¿no? Que te reconozcan, que te motiven. A todos nos gusta que nuestro trabajo sea reconocido. Hay algo que no debería pasar y es que ser invisibles en el trabajo. No es que voy, hago mis cosas, cumplo, me preguntan algo, sí, por ahí digo un par de cosas, pero no estoy siendo visible profesionalmente. Entonces, si esperamos una motivación, un reconocimiento, sí deberíamos por ahí tener esa visibilidad a partir de nuestra gestión, a partir de nuestro resultado, a partir de nuestros comportamientos como tal, ¿no? Es importante hacernos visible dentro del trabajo para poder decir, oye, esta persona existe y también, a lo mejor, ¿por qué no? A futuro poder darle la oportunidad y que pueda crecer dentro del negocio, ¿no? Y que pueda tener algún otro tipo de puesto también. Pero sí suma mucho, por ejemplo, la autoestima, que te puedan reconocer, que te puedan motivar como tal por tu esfuerzo o por las pequeñas acciones que puedas realizar dentro del trabajo. 4, un ambiente de trabajo saludable, por supuesto que es importante. A nadie le gusta trabajar en un ambiente conflictivo, difícil, ¿no? Creo que muchos hemos pasado por ese tipo de experiencias y no es nada bueno. Y un liderazgo inspirador, tener un jefe que realmente te inspire a ser mejor, un jefe que realmente tú puedas decir desde cosas muy chiquititas, ¿no? Como por ejemplo,
En mi trabajo me exigen llegar temprano, ok, y yo como colaborador llego a tiempo, pero mi líder o mi jefe, si mi entrada es 8 de la mañana y yo estoy 7:55, ¿cómo es posible que mi jefe esté llegando 8:10, 8:15, 8:05 de repente, ¿no? Y que somos ahí un poquito más prudentes. ¿Con qué, no sé, con qué derecho, con qué cara podemos exigirle a alguien, siendo a lo mejor un líder que llegue mucho más temprano si los que llegamos tarde somos nosotros? Entonces, todo parte también desde el ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos pretender de repente a nuestro colaborador decirle que mejore su servicio o su atención si es que antes yo no le enseñé, por ejemplo, o no me vio cómo yo atiendo a los clientes, para que pueda tomar una referencia de lo que está esperando con el negocio, ¿no? Eso es bueno siempre, que el jefe se pueda sentar, atender a un cliente y no porque es jefe no lo puede hacer. Por supuesto que sí se puede, ¿no? Un jefe se puede sentar, atender a un cliente, ver también las problemáticas del día a día y que pueda servir como referencia, como ejemplo, no como ejemplo de decir, oye, mi jefe lo hace, no, sino de ejemplo de cómo lo hace, ¿no? Cómo atiende, cómo se comunica, cómo se expresa con el cliente, cómo es su lenguaje no verbal, cómo soluciona de repente algún tipo de problema o inconveniente con los clientes, cuánto tiempo se demora en atenderlos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos puedan servir como un ejemplo positivo de decir, oye, ok, me gusta cómo atiende, entonces a eso se refieren con que deberíamos seguir de repente una serie de pasos, un protocolo a lo mejor, ¿no? Entonces, listo, entonces lo aprendo, lo adopto hacia mí y lo pongo también en práctica. No es que simplemente porque un jefe tiene su oficina, tiene su escritorio y se sienta y verifica cómo los demás atienden y está de brazos cruzados, ¿no? Eso no es lo correcto. Jefaturas así creo que son las que no suman definitivamente. Luego tenemos el impacto de la experiencia del colaborador en la atención al cliente. Definitivamente impacta, miren. ¿Por qué? Porque el colaborador, al tener todo lo que hemos mencionado, va a aumentar su compromiso con la empresa y por supuesto que también con los clientes. Hay una mejor capacidad para resolver problemas de forma efectiva y empática y una actitud proactiva en la mejora de servicio, ¿no? No va a necesitar tener la presencia de alguien para estar detrás que lo obligue a hacer las cosas porque él, al sentir un compromiso por sus funciones, pues obviamente no requiere que estén detrás. Y una menor rotación, lo que fortalece la estabilidad y la calidad de servicio. ¿A qué se refiere eso? A que las áreas en donde hay atención al cliente suelen ser áreas en donde hay mucha rotación o pasa mucha gente por las áreas. O sea, me refiero a que hoy contratas a alguien, está 2, 3 meses, renuncia y te toca otra vez volver a contratar y volver a capacitar a esa persona para que nuevamente ingrese y te dure de repente poquito tiempo y estás en ese mismo loop, ¿no? O sea, en ese mismo círculo, y, porque es un área en donde hay mucha rotación constantemente. Porque hay gente que a lo mejor pues no le gusta la atención al cliente, porque no es su vocación, o porque el clima no les parece adecuado también, o el sueldo no es el adecuado, hay una sobreexigencia también de repente, ¿no? Entonces, al tener todos esos elementos súper claros, los que hemos hablado hace un rato, lo que evitamos es eso, es que el equipo no esté cohesionado. ¿Por qué? Porque si siempre hay renuncias, pues estás siempre con gente nueva y es un proceso de adaptación para cada persona, cada uno tiene su tiempo para poder aprender, entonces lo que buscamos es que cada vez tengamos menos rotación, cada vez menos cambios de personal, ¿no? Y tengamos un equipo unido, un equipo comprometido, cohesionado como tal. Veamos cuáles son los elementos de la cultura de servicio. A ver, primero, el liderazgo y el compromiso directivo, que es un poquito de lo que ya hemos hablado hace un ratito, que los líderes o nuestros jefes, o ustedes como jefes también, deben promover y modelar los valores del servicio al cliente. Ahí viene lo que les decía, ¿no? Si soy jefe, debería atender a un cliente, por supuesto que debería, ¿no? No es que solamente puedo, es que debería hacerlo para que sea visto como, les digo, como un ejemplo de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe hacer. No para, como les comentaba, de decir, oye, mi jefe sí atiende clientes. No, no pasa por ese lado, ¿no?
Un enfoque en el cliente, tener en cuenta que siempre lo más importante es el cliente y la satisfacción. Pero por cliente no estamos refiriéndonos solo al que paga por el producto o solo al que paga por su servicio, porque si hablamos de un enfoque en satisfacción, estamos hablando en que primero mi cliente interno tiene que estar satisfecho con sus funciones, con su puesto, con todo lo que yo le pido, para que luego mi cliente externo también lo esté. Entonces es como una cadenita, ¿no? La empresa se preocupa por su cliente interno, por su trabajador, y el trabajador se preocupa por el cliente externo, el que paga por tu producto o tu servicio. Luego está la actitud y comportamiento del personal, que es importantísimo poder fomentar el incremento de nuestras capacidades blandas, ¿no? Ya hemos hablado también nosotros la clase pasada de habilidades blandas y una de ellas es la comunicación efectiva, ¿no? Que es escuchar al cliente, transmitir información de forma clara y empática. Esto se aprende, no es que uno va por la vida teniendo la escucha activa o hablando de forma clara, porque a veces puede pasar que a través de nuestra experiencia personal y profesional, uno en el camino va aprendiendo a expresarse. Uno no es que porque a lo mejor tienes ya 20 años o 25 o 34, como en mi caso, ya te comunicas con la fluidez que te has comunicado toda tu vida. No pasa por ahí, sino que a través del tiempo vas adquiriendo experiencias, te vas capacitando, vas escuchando nuevos términos, los vas aprendiendo, los vas adaptando, ¿no? Aprendes diferentes cosas, entonces te permiten tener una posibilidad de poder comunicarte de una manera mucho más eficiente como tal y también la capacidad de poder escuchar también al otro. Pero uno se prepara y si la empresa te puede acortar ese camino para su bienestar del negocio a través de diferentes capacitaciones, pues estaría bueno eso que lo puedan hacer, ¿no? Segundo, el trabajo en equipo, que es importante, y es que la cultura de servicio no depende solo del área de atención al cliente, sino que el área de atención al cliente es el área visible, ¿no? Pero no es la única, porque pues los chicos que trabajamos en contacto directo con cliente, estamos también en contacto con otras áreas. A lo mejor con un área de logística, con un área de almacén, con un área de postventa, con un área de reclamos, entre otras áreas más también tal vez, ¿no? Entonces, es importante que todas las áreas puedan tener ese compromiso de trabajar siempre en pro del cliente y no por cumplir solamente sus funciones. Pero a nivel de empresas, a nivel interno, a nivel de cultura, es difícil poder mantener esto de manera constante, ¿no? Porque requiere siempre estar motivando al equipo, van a haber siempre problemas dentro de la empresa y a veces esos problemas van a generar ciertas fricciones, pero para eso están los líderes, ¿no? Para eso están nuestros jefes, para eso está la cultura como tal, para poder evitar que esa fricción llegue a resquebrajar tal vez el clima positivo que tenga ese equipo. Innovación y flexibilidad. Acá lo que buscamos también es que nuestro equipo se adapte a los diferentes cambios y a la mejora constante. Por ahí no está de más, por ejemplo, que si nuestro problema a nivel de negocio que nos trae dificultades con nuestros clientes es que tenemos sistemas muy lentos para atender a nuestro cliente, ¿no? Entonces, tal vez, ¿por qué no cambiar de repente un sistema un poco más rápido, un tantito más eficiente? Y no es que simplemente lo cambio, porque es un proceso, como dice ahí, de adaptación a este cambio. Es enseñarle a nuestros colaboradores a que puedan ser parte de este cambio, de este nuevo sistema y que lo acojan como tal y no lo vean como una amenaza, ¿no? No lo vean como una sí, como algo negativo, porque eso se escucha mucho dentro de los trabajos, cuando cambian sistemas o cambian procesos, por ejemplo, cambian tecnologías. Lo primero que a veces uno escucha dentro del ambiente laboral es que lo que no necesitamos es comentarios como, ah, yo no sé para qué lo cambiaron, ¿no? Si con el sistema anterior era lento, pero trabajaba bien yo me había acostumbrado y ahora ese sistema nuevo, ay, no sé, la verdad es que ya me enseñaron, pero no sé no sé cómo voy a hacer, me voy a demorar más tiempo en hacer las cosas, entonces no buscamos
esa rigidez de pensamiento por parte de los colaboradores, sino como dice ahí, la flexibilidad. Y también tenemos que trabajar mucho la mente del colaborador, ¿no? Para tener, sí, esa apertura de aceptar los cambios como tal, y no solamente por un cambio tecnológico, también por los cambios en el entorno que podamos tener también. Entonces, sí es importante porque eso forma parte de la cultura, eso forma parte inclusive de lo bueno o lo malo que va a poder recibir también nuestro cliente por parte de nuestro colaborador. Ahora, cuando hablamos de desarrollo de cultura, hablamos de capacitación, ya lo hemos mencionado, desarrollar habilidades es importante, empoderar a nuestro personal, delegar autoridad, darle autonomía, darles responsabilidades como tal, fomentar la innovación, ¿no? Fomentar la creatividad, sobre todo que el colaborador tenga la facilidad de poder expresarse dentro del trabajo. Hay momentos en los que tal vez tenemos jefaturas, como les contaba al inicio, donde no podemos ni hablar por miedo. Yo tenía, por ejemplo, hace años, dentro de mis primeras experiencias, que es algo que siempre lo menciono, es que teníamos una jefa que con absolutamente todos los trabajadores se manejaba de maneras o de formas no adecuadas. Hacía comentarios, por ejemplo, en reuniones, porque nos reuníamos días específicos de la semana como para poder ver los avances de cada área. Yo estaba en un área de tesorería y recaudación, y habían chicos, obviamente, que estaban en un área de captación, ¿no? Y, por ejemplo, cuando habían ciertos problemas o mencionaban por qué no habían llegado a la cuota de la semana en captación, por ahí los chicos a veces decían, bueno, es que pensamos que lo podíamos hacer de esta manera o algo así, y su respuesta de esta jefa era, pensamos nada, porque acá a ustedes no se les paga por pensar, se les paga por hacer las cosas, ¿no? Entonces no me vengan a decir que pensamos, porque ustedes no deberían hacer eso. Entonces cuando escuchábamos este tipo de cosas, entre compañeros nos mirábamos las caras, y yo que en ese momento estaba recién terminando la universidad, tenía que de 20 para 21 añitos, era como que, ¿a dónde he llegado? ¿No? Ay, ¿qué pasa si tengo un problema después? ¿Cómo me va a responder? Si a mis compañeros de más tiempo les habla así, yo que soy nueva, ¿cómo me va a hablar? ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces, unos se limita a expresarse, no te permiten poder como tal verbalizar lo que necesitas o ideas que puedas proponer para la mejora del negocio o para refrescar de repente un poco también los procesos a nivel de innovación, porque ya como que te indispones a hablar, a participar, porque sabes que del otro lado puede haber una respuesta no tan positiva de su parte, ¿no? Y que va a terminar a lo mejor menoscabando tus ganas de poder darle algo bueno al negocio. Y eso pasaba muchísimo. Pasaba con compañeros de otras áreas, pasaba conmigo también. Así que por eso les comentaba que a veces hemos pasado por experiencias en donde los jefes no han sido la mejor opción, ¿no? O el mejor ejemplo, como para poder tomarlo como referencia. Número 4, la medición y reconocimiento, que es importante poder establecer indicadores de desempeño y premiar a quienes ofrecen un servicio excepcional. Hablábamos acerca de cómo suma a la autoestima poder reconocer a nuestros colaboradores, tal vez por ahí a los que mejor calificación tuvieron por parte de los clientes, ¿no? Darle por ahí una bonificación, darle un premio, un reconocimiento de repente. Ahora hay diferentes tipos de reconocimientos y motivaciones, ¿no? Hay motivación que puede ser tangible, tiene que ver con una parte económica, y una motivación que puede ser intangible, que pasa de repente por un reconocimiento en público, que pasa de repente por una constancia de reconocimiento, tal vez, o un diploma de reconocimiento, una plaquita de repente por ahí, ¿no? Entre otras cositas más que también te suman, desde, por ejemplo, que te puedan, no sé, que puedas tener a lo mejor tu cumpleaños con tus compañeros, que te puedan saludar y que se puedan acordar y que tu jefe se acuerde, ¿no? O que aunque sea porque llegó un correo, lo pueda tomar en cuenta. Hasta esas cositas por ahí pueden sumar definitivamente al compromiso y al ambiente positivo que buscamos tener dentro de un negocio, porque todo lo que hemos hablado, que puede sonar muy administrativo tal vez, tiene muchísima injerencia en lo que el trabajador le va a entregar
al otro, en lo que le va a entregar al cliente, ¿no? Porque, como les comentaba, un trabajador con un ambiente muy complicado, olvídense, les ponía el ejemplo de una de mis experiencias laborales y mis inicios, ¿no? Y mis compañeros realmente ellos llegaban a su cuota semanal siempre, pero era un equipo en donde siempre teníamos gente nueva. Era un equipo en donde ya por ahí medio que le agarrabas cariño a los compañeros y de pronto dos ya habían renunciado. Y a los días posteriores tenías nuevos compañeros que te tenías que volver a conocerlos. Más que pasa por conocerlos, tienes que enseñarles de repente cuando tenías algún tipo de coordinación entre áreas, ¿no? Como en mi caso me tocaba coordinar, por ejemplo, presupuestos, ¿no? De coordinar con otras áreas y era enseñarles nuevamente los procesos, ¿no? Autorizaciones, que si se puede, que no se puede, qué excepción puede haber, qué gastos se pueden hacer, porque como son chicos nuevos, entonces no conocen bien los lineamientos. Entonces, era un tema de que, y por ahí eso se contagia, ¿no? Porque si ves que en tu área están siempre renunciando, por ahí tal vez tú dices, bueno, ya que todo se va, también yo de repente, ¿no? Y sí, muchos de los compañeros con los que yo inicié en esa empresa ya no están. Creo que ninguno queda hoy en día en esa empresa de los que estaban cuando yo trabajaba, ¿no? Porque era un ambiente extremadamente muy, muy complejo. Sí cumplían sus metas como tal, pero a costas de qué, ¿no? A costas de la exigencia por tener tu sueldo a fin de mes y tu bonificación y luego estaba la posibilidad de que tenías un ambiente muy difícil, y a eso sumémosle, por ejemplo, a que los salarios no nos lo pagaban a tiempo, porque los sueldos no los pagaban a tiempo definitivamente. Entonces ya tenías ahí otro elemento más que te desmotivaba y que si le sumas así cosita por cosita por cosita, ¿no? ¿Cómo esperas que ese trabajador le hable bien al cliente? ¿Cómo esperas que ese trabajador sea ameno, sea cordial, sea amable, lo asesore y le acompañe, y le dé toda la información, si por dentro tienes un colaborador que poco a poco se va pagando, ¿no? Entonces, todo tiene que ver realmente. Por eso les decía que primero empezamos por la experiencia del cliente interno, por nuestro trabajador, y ya después podemos enfocarnos en la del cliente externo, ¿no? Porque es una consecuencia de lo otro. Entonces, chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta que puedan tener? Antes de pasar a la siguiente parte, por favor, me avisan si estamos claros con la información. ¿Todo bien con la información para poder continuar entonces? ¿Sí? Listo, entonces voy a asumir que todo está bien. Vamos a avanzar un tantito. A ver, espérenme. Ok, vamos con la siguiente herramienta. Hola, Yasmín. Hemos hablado acerca de la importancia de que para brindarle un buen servicio a nuestro cliente externo, o sea, al que paga por un producto, por un servicio, primero debemos enfocarnos y preocuparnos en nuestro trabajador, porque el trabajador es el responsable de poder brindarle un buen servicio al cliente externo. Entonces, la importancia de preocuparnos por él, de poder motivarlo, de poder reconocerlo, de poder fomentar habilidades nuevas en el colaborador, de poder tener un buen clima laboral, de poder tener una buena jefatura, ¿no? Todo eso hemos hablado al inicio, de primero preocuparnos por lo interno en el negocio, por nuestro propio equipo, para que ya luego nos preocupemos por lo que está afuera, que es el cliente, ¿no? Porque pues el trabajador es el responsable de darle un buen servicio. Entonces, un trabajador motivado, comprometido con su empresa, con su equipo como tal, por ende lo va a hacer también con el cliente externo. Un trabajador o un cliente interno desmotivado, a lo mejor que siente que su sueldo no va acorde a sus esfuerzos o a sus funciones, que siempre lo gritan, a lo mejor que les pagan fuera de plazos, como en algunos casos, ¿no? Es un trabajador que pues no podemos esperar que le hable bien a un cliente, que lo trate bien a un cliente de manera constante, ¿no? Porque va a tener ahí sus altibajos. Entonces, eso es lo que hemos hablado en la primera parte de la clase, estos primeros 40 minutos. Ahora, vamos a ver una herramienta para poder mejorar de manera continua la atención al cliente, pero enfocándonos desde lo interno, ¿ok? De lo que necesita nuestro colaborador,
en general. Entonces, esta herramienta se llama PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Vamos con lo primero. Hablamos de planear, que es identificar problemas y diseñar soluciones. Por identificar problemas nos referimos a qué problemas tiene mi colaborador que no le están permitiendo desempeñarse correctamente y por ende darle un buen servicio a mi cliente. Luego tenemos hacer, es que si ya identifiqué los problemas, pues tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a implementar para poder mejorar y evitar que esos problemas terminen perjudicando a ambos, al colaborador y al cliente externo. Tercero, que es verificar, tengo que medir el impacto de lo que ya hice. Tengo que ver si lo que realmente yo implementé en las mejoras que puse en práctica, pues me están funcionando o no me están funcionando, ¿no? Y actuar, que es no quedarme con las mejoras que ya obtuve, sino constantemente preocuparme por lo que yo puedo ir mejorando a nivel de negocio, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo, sencillito. A ver, tenemos problemas a resolver. Una empresa de retail, supongamos que puede ser Falabella, Ripley, o cualquier empresa a lo mejor que sea grande, tienda por departamento que puedan tener dentro de sus países tal vez, ha detectado que sus empleados de atención al cliente están desmotivados y muestran poca iniciativa al momento de resolver problemas con los clientes. Como resultado, han aumentado las quejas y la satisfacción del cliente ha disminuido. Entonces, la primera fase es planear. Si yo sé que mi colaborador está desmotivado, tiene muy poca iniciativa, no puede resolver los problemas de los clientes, han aumentado los reclamos, pues tengo que identificar qué voy a hacer en la primera fase, que es planear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identificar los problemas y planificar la solución. Primero hacemos un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo yo me puedo enterar de lo que está pasando? Pues puedo hacer encuestas de clima laboral, puedo hacer entrevistas con mis colaboradores para poder identificar las causas de ese descontento. ¿Qué podría yo identificar, por ejemplo, en estas encuestas, en estas entrevistas con mis trabajadores? Por ejemplo, me pueden manifestar que no tienen suficiente capacitación en atención al cliente, que no se sienten valorados en su trabajo y que no tienen autonomía para tomar decisiones a favor del cliente. Entonces, yo debería plantear objetivos, ¿no? Para poder mejorar estos problemas, para evitar estos problemas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Diseñar un programa de formación en habilidades blandas o en habilidades de servicio, implementar un sistema de reconocimiento, porque mis trabajadores me dicen que no se sienten valorados. Yo les decía, en esa empresa en la que yo les contaba que trabajaba, todo era eso, captar, 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 captar. Nunca vi yo en los 2 años y medio que estuve, nunca vi un reconocimiento al mejor vendedor, nunca vi un reconocimiento a algún área en específica de repente por, no sé, porque bajó algún tipo de gasto. Nunca vi nada de ese tipo, ¿ah? Sí, por ahí era como que a fin de mes se celebraban una reunión en la sala de reuniones, por ahí antes de retirarnos del trabajo, comprábamos, dábamos cuota y comprábamos la tortita como para el trabajador por su cumpleaños, ¿no? Y lo único. Después, nunca había un reconocimiento. En los 2 años y medio que estuve, nunca vi ascender a nadie. Entonces, por ahí es lo que a veces uno siente que no es valorado, ¿no? Tercero, que es permitir mayor autonomía en la resolución de problemas de los clientes. Pero si pasamos por un ambiente en el que yo les contaba, por ejemplo, donde te dicen, no te pagamos por pensar, te pagamos por hacer las cosas, ¿qué autonomía vas a tener para poder resolver problemas? Si todo vas a tener que consultarlo para ver si está bien la decisión que vas a tomar o no. Entonces, ahí, ¿no? Esos son los tres, por ejemplo, objetivos que podríamos tener para evitar estos problemas o para reducir estos problemas. Segunda fase, que es hacer, que es ejecutar nuestro plan de acción. ¿Qué podemos hacer si hemos hablado acerca de capacitaciones en habilidades? Entonces, voy a
Por ejemplo, podemos organizar talleres, atención al cliente, manejo de objeciones y comunicación efectiva. Podemos trabajar también el empoderamiento, ¿no? Otorgar nuevas políticas que permitan a los empleados resolver problemas sin necesidad de estar consultando, llamando, preguntando, sino que ellos mismos puedan tomar las decisiones, siempre y cuando, obviamente, esa decisión esté alineada a lo que se espera en el trabajo, ¿no? Ahí, cuando damos autonomía, siempre hay que tener ciertas directrices o lineamientos que puedan estar dentro de esas decisiones que podamos tomar. Porque laboralmente, cuando atendemos clientes, siempre hay una línea muy delgada entre respetar el derecho del cliente y vulnerar el derecho del cliente. Entonces, siempre debe haber un lineamiento claro sobre la decisión que estamos capacitados para poder tomar. Tercero, que es el reconocimiento, que podemos implementar un programa mensual donde los empleados con mejor desempeño reciben incentivos y reconocimientos públicos, para que de esta manera se puedan sentir más valorados. En la fase número 3, que es verificar, que es medir resultados y evaluarlos, después de unos meses que ya hayamos implementado lo que hemos mencionado en la diapositiva anterior, por ejemplo, podemos recopilar datos para evaluar este impacto, ¿no? No me quedo solo con lo que ya hice. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para poder corroborar que han habido cambios? Podemos hacer encuestas para ver ahora qué tan satisfechos se encuentran nuestros trabajadores. Si en la primera parte del diagnóstico me decían que ellos no se encontraban comprometidos, no estaban satisfechos, no se sentían valorados, entonces después de haber aplicado todo esto, volver a preguntarles, ¿no? Ahora, con lo que hemos implementado, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Qué tan satisfecho puedes estar? Comparar los niveles, por ejemplo, de quejas de los clientes. Si antes de haber implementado estas tres estrategias de capacitación, de empoderamiento y reconocimiento, pues antes de eso habían muchas quejas por parte de los clientes, hay que ver si ahora han disminuido. Deberían disminuir. Número 3, medir, por ejemplo, el NPS, que es el nivel de recomendación, que ustedes ya lo han visto conmigo hace la clase pasada lo hemos visto. Entonces, para ver si la satisfacción del cliente ha mejorado. ¿Qué resultados podemos obtener de este tipo de datos que vamos a recopilar? Por ejemplo, los colaboradores reportan sentirse más motivados y satisfechos con su trabajo. Las quejas de clientes disminuyen y el tiempo de resolución de problemas se reduce. Ahora, si ya tengo estas mejoras, ¿con esto me quedo contenta y con esto ya tengo todo resuelto? No, porque hay que seguir haciendo más ajustes, más mejoras, seguir optimizando para ir a esa mejora continua que es lo que se anhela dentro del sector laboral, ¿no? ¿Qué tenemos, por ejemplo, que ajustar las estrategias? Si sabemos que la capacitación funciona, pues no los voy a capacitar solo una o dos veces y listo, y se acabó, y no te capacito más, porque con eso date por bien contento. No, sino que podemos ampliar nuestras fechas de capacitación para incluir nuevos temas de repente, técnicas de servicio al cliente, técnicas de resolución de problemas, tal vez, técnicas de venta. Se agregan más estaciones de pago digital para agilizar el flujo. Si, por ejemplo, nuestros trabajadores nos dijeron que su principal problema era la sobrecarga, porque a lo mejor habían muchos clientes para poder hacer sus compras de repente, pues ¿por qué no implementar a lo mejor estas cajas de autoservicio, ¿no? Donde el cliente va con su producto, escanea el QR o el código como tal, ¿sí? Y el código de barras, perdón, y él mismo gestiona su compra, agarra su bolsita, guarda su producto, coge su vouchercito y se va, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos agilizar y obtener mucho más fluidez dentro de la carga laboral que tiene el trabajador. Número 3, se mantiene una evaluación mensual para seguir optimizando procesos, ¿no? Que es importante en este caso siempre ir buscando qué nuevas cositas, qué nuevas debilidades nuestros trabajadores están presentando para que ellos vean que realmente son escuchados y que nos preocupamos por siempre mejorar las condiciones y herramientas que ellos tienen para poder darle un buen servicio al cliente, porque no podemos dejar todo en manos de los colaboradores. ¿Qué resultados podríamos obtener? Por ejemplo, se mantiene un tiempo de espera óptimo en los pedidos, se mejora la cultura dentro de la empresa con un equipo más motivado y eficiente,
Y establecemos un proceso de mejora continua donde los empleados pueden sugerir cambios en los procedimientos. Y aquí tenemos un ejemplo de este ciclo o estas etapas que podríamos implementar para poder conocer un poquito más, digamos, lo que el equipo quiere mejorar, ¿no? Y que tal vez no se atreve a decirlo porque sí, sino que hay que hacer ciertas cositas para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Como encuestas que pueden ser anónimas de repente, entrevistas, pero para entrevistas debe haber un nivel de confianza bueno entre la jefatura y los trabajadores, ¿no? Para que el colaborador no se sienta juzgado por la información que va a brindar. Y listo, chicos. Esta es la herramienta de planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a ver un video cortito, porque recordemos que la clase antepasada vimos los pecados capitales de la atención al cliente. Perdón, vimos los mandamientos de atención al cliente. ¿Vale? Y ahora vamos a ver los pecados de atención al cliente. A ver, denme un momentito, les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar el video. Ahí les muestro. Ya, a ver, ahí les comparto. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. The love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Listo, chicos. Ahí hemos podido ver algunos de los pecados que se suelen cometer, ¿no? A ver, les pregunto, ¿qué pecados por ahí son los que se acuerdan de los que hemos visto en el video? O que tal vez son los más comunes que lastimosamente se suelen cometer dentro de la atención al cliente. Hemos visto en total 7 pecados. ¿Cuáles son los que ustedes consideran que se cometen con más frecuencia? O que quizás tal vez algunos de ustedes por ahí
también los han cometido, ¿ah? Porque puede pasar también, entonces no somos perfectos. A ver, ¿alguien por ahí se acuerda? ¿Algunos de los pecados que hemos podido ver dentro del video? Eso, ¿no? El ser frío con el cliente y el desaire, correcto. La apatía, muy bien. Hay uno, por ejemplo, que también lo comentaba casi al inicio, que es sobre el trabajar como un robot, ¿no? Que es robotizarnos, que siempre lo digo que yo, si algo debo decir, es que en algún momento me ha pasado eso, de trabajar como un robot, como una máquina, porque uno se mecaniza tanto en el día a día, porque pues haces lo mismo en tus funciones, que pierdes un poquito de repente ese foco, ¿no? Y te robotizas, pero es importante siempre identificar cuándo nos está pasando para decir, oye, no estoy en lo correcto, por ahí volvamos a nuestro eje, ¿no? Y atendamos a nuestros clientes como realmente se lo merecen, porque pues soy un humano, por ahí me puedo como tal cansar, de repente hacer siempre lo mismo, pero buscar elementos que por ahí puedan ser efectivos para regresar a nuestro centro, ¿no? Ok, listo, chicos. Pero hay otros pecados también que por ahí, por ejemplo, nos comentaban en el video. Miren, vamos a ver. Aquí tenemos. A ver, ahí vamos. Tenemos como uno de los pecados la apatía, que ustedes me lo comentaban en el chat, el desaire, el ser frío con el cliente, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de gestos, la superioridad, que habla más del complejo que uno pueda tener que de lo que realmente quiere representar, el trabajar como un robot, que ya les comentaba en este caso sobre mí, el ceñirse el reglamento. Hay un reglamento y un protocolo, sí, pero también es importante poder usar nuestro criterio, ¿no? No ser tan rígidos o tan inflexibles ante lo que podamos tener frente a nosotros. Y la evasión, ¿no? Que es por ahí, bueno, no le tomo importancia a lo que tiene que decirme el cliente, que vaya con alguien más, o lo derivo con otra área de repente, ¿no? Entonces también a veces pasa por ese lado, y no debería ser así. A ver, ahí les vuelvo a compartir. Vamos a ver un ejemplo, en este caso son algunas fotos por ahí que les he traído, sobre algunas ideas que podamos tomar de repente para mejorar la cultura, para que el trabajador sienta más compromiso, se sienta más satisfecho también por ahí. A ver, tenemos, por ejemplo, en el trabajo celebramos el Día del Cliente, ¿no? Que es el segundo sábado de septiembre de cada año. Y lo que hacemos o tiene la finalidad de poder brindarle al cliente un día diferente de los que usualmente está acostumbrado a tener cuando va a la empresa, ¿no? En el sector bancario, pues tú vas, haces un pago, un retiro, un depósito, una transacción o lo que requieras como tal realizar, pero en este caso, de todos los días que puedas ir, hay un día en específico en donde vas a encontrarte con algo que no te lo esperabas, ¿no? Que te celebren tu día, a lo mejor que te digan lo importante que puede ser tú para el negocio, para los trabajadores, que veas la agencia decorada y tal vez no con colores tan formales, ¿no? Sino salir un poquito de esa regla y movilizarnos hacia algo un poco más divertido también para el cliente. Acá podemos ver un poquito de lo que estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? A través de una reunión previa, haciendo por ahí unos pequeños cartelitos para el cliente, para poder entregarle con mensajitos. Y también ese tipo de cosas lo que fomenta es que el equipo sea más cohesionado. Por aquí, por ejemplo, vemos, y esto es en otra agencia, en otra entidad, en otra sucursal. Por ahí ven que estamos con algunas narices puestas, ¿no? Entonces, también le damos un toque ahí, como les comentaba, de color, de diversión a los clientes, decoramos también la agencia, nos tomamos fotos con ellos, ven a un compañero aquí que está vestido de arlequín, ¿no? Que está disfrazado, que por ahí hacía juegos, teníamos otro compañero que por ahí también sabía hacer trucos de magia y participaba con los clientes e interactuaba un poco más con ellos también para salir un poquito de lo típico que uno se encuentra en una entidad bancaria, al menos una vez al año, ¿no? Que no está mal. Por aquí vemos también a compañeros con fotos, cómo se reciben a los clientes. Entonces, son cositas que si bien es cierto, tienen efecto, o se espera que el efecto mayor sea en el cliente externo,
también tiene un efecto en el cliente interno, en el colaborador, ¿no? Porque el colaborador también sale de la rutina, también se distrae un rato, también se divierte, y momentos previos a lo que pueda pasar dentro de esta celebración del Día del Cliente, pues también hay una preparación en donde el equipo también se comunica mucho más, donde el equipo intercambia ideas, en donde el equipo entra mucho más en confianza. Entonces, también por ahí puedes identificar muchas fortalezas internas a nivel de equipo, ¿no? Y que te sirven también para tu cliente externo y como negocio. Entonces, para ir concluyendo ya el tema, tengamos en cuenta que nuestro colaborador es el mejor embajador de una marca, pero un equipo motivado es la clave para poder lograrlo. Y para eso es importante invertir en una cultura de servicio sólida, es invertir en el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. ¿Por qué? Porque el colaborador es el encargado, como les comentaba, de transmitir todo lo bueno que la empresa quiere darle al cliente. Pero si la empresa le da cosas negativas al cliente interno, al colaborador, no pretendamos que se le entregue algo bueno también al clientito externo, ¿no? No va a pasar así. Si pasa, va a ser por muy poquito tiempo. Entonces no va a ser algo sólido si es que se trabaja de esa manera. Y listo, chicos. Hemos llegado a la clase final. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, avísenme por el chat, tal vez o por micrófono. Recuerden que también ya pueden poder solicitar su certificado del curso. Lo pueden coordinar con Arnold, que es nuestro coordinador, si por ahí también han rendido sus evaluaciones. Así que es importante poder demostrar, por ejemplo, a nivel de currículum, que si bien es cierto, yo puedo poner en mi currículum, bueno, llevé este curso de calidad y servicio al cliente, pero lo demuestro, ¿no? No lo demuestro solo poniéndolo, lo demuestro con un certificado de por medio que avala que yo tengo ese conocimiento, que me capacité en este curso o en los diversos temas que podamos haber dictado nosotros. A nivel de currículum no solamente se revisa lo que ponemos, sino también lo que corrobora esa información. Listo, chicos. Entonces, nada, los dejo, que tengan una buena tarde. Los dejo con Arnold para que les pueda dar mayor información. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad que tal vez tengamos otro curso por ahí. Cuídense mucho y muchas gracias por todo. Hasta luego.